amigos, bienvenidos a su programa Toda la Verdad. Gracias por sintonizar BTV Canal 32. Yo soy Odalis Castillo y estaré con ustedes por esta próxima hora aquí en el programa Toda la Verdad. Un compromiso con la investigación periodística para traerles contenido con los temas que son relevantes para la sociedad dominicana. Señores, y ustedes esta semana me imagino que han experimentado lo que todos, los tapones. La ciudad de Santo Domingo está sumamente entaponada. Estamos perdiendo calidad de vida, tiempo, estancados en los tapones que se están armando en la ciudad. Y si bien es cierto que la situación que ocurrió con el paso a desnivel del túnel, pues sí, eso influye en los entaponamientos. Pero también, señores, es que somos una sociedad que piensa en soluciones particulares y estamos dejando de lado las soluciones colectivas. Tenemos que pensar en cómo se va a resolver la situación del tránsito en el país, porque lo que se está viviendo es insoportable. Y también quizás leyeron la noticia de que va a costar 400 millones de pesos arreglar el remozamiento que se está haciendo en el túnel a desnivel. Es increíble, ¿verdad? La inversión tan cuantiosa que se va a hacer en esta obra. Hay que estar de cerca con este proceso. Pero ahora quiero invitarles a que estén concentrados y que vean el contenido que traemos para ustedes esta semana. Proliferación de contrataciones de asesores en instituciones públicas, un desafío para el MAP. ¿Cómo pudiera mejorar esta situación de los asesores? Estamos precisamente revisando la macroestructura del Estado. Las competencias clandestinas con motores. Así se han matado alrededor como más de 30 gente. Una carrera hacia la muerte. Lo extrañamos. Que lo extrañamos. La semana pasada nosotros realizamos una investigación donde se demostró cómo las instituciones públicas tienen una cantidad inmensa de asesores que cuando sumamos todo lo que se destina a ese rubro, hay unos 72 millones, más de 72 millones de pesos que se destinan al pago de asesores. Ese reportaje pues se realizó un análisis de la situación y cómo se entiende de que debe regularse. Vamos a ver un resumen de lo que hicimos la semana pasada con este tema, porque vamos a abordar unas entrevistas relacionadas al mismo. Pero primero vamos a ver este resumen. La Ley de Función Pública 4108 define en su artículo 21 el cargo de asesor como uno de confianza de las máximas autoridades ejecutivas del sector público, y estos puestos, según el párrafo 3 de esta ley, serán acreditados previa autorización del Ministerio de Administración Pública y deben estar sujetos a la disponibilidad presupuestaria. Pero la ley es algo ambigua, no traza los parámetros y límites para la contratación de los asesores en el gobierno. Quizás por ese vacío en la normativa, vemos que históricamente se ha abusado de esta figura. Lamentablemente en nuestro país las instituciones del Estado han sido manejadas tradicionalmente por personas con mucho compromiso político. Y el asunto de los asesores siempre ha sido un tema porque es parte de la cuota de pago al servicio de campaña que han hecho algunas personas. Entonces, lo nombran asesores porque no tienen una posición donde nombrarlo, y es una forma de malversación de fondos también, porque normalmente esos asesores no tienen funciones, van cuando quiere. Al revisar la nómina de las diferentes instituciones del Estado, extrajimos la lista de asesores y pudimos constatar que en la actualidad existen unos 558 asesores cuya nómina total sobrepasa los 72 millones de pesos mensuales. Hablamos de más de 864 millones de pesos al año. Bueno, eso te dice a ti lo que sucede en ese sentido. O sea, es increíble, 72 millones de pesos en un personal que prácticamente no tiene funciones y que en la mayoría de los casos no trabaja.
Si detallamos cada una de las instituciones que tienen asesores, el tiempo de este programa se iría hablando de este tema, por lo que solo vamos a referir los que tengan más de 10 asesores o algunos puntos curiosos que reseñar. Comencemos con la institución que más asesores parece tener, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Contamos 43 asesores con sueldos que van desde 45,000 hasta 230,000 pesos para un total de más de 7,343,000 pesos mensuales, es decir, más de 88 millones de pesos al año. Inaceptable una nómina que contenga, porque estamos hablando, si llena el perfil de lo que es un asesor, estamos hablando de altos cargos, estamos hablando de altos sueldos. Entonces de ahí que pudiera ser perturbador en términos económicos para cualquier institución tener una semejante cantidad de asesores que en modo alguno me parecería que tiene ninguna institución ese espacio, ese escenario, esa cantidad de puestos o de necesidades para considerar una suma exorbitante de asesores, como estamos hablando de 40. En el Ministerio de Medio Ambiente encontramos 24 asesores con sueldos que oscilan entre los 85,000 a 200,000 pesos y suman un total de 3,445,000 pesos mensuales, resultando una inversión anual de 41,340,000 pesos al año. Un caso que llama la atención es el del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, que aparece por un lado con 8 asesores en la nómina y en una nómina de personal contratado con 14. Hablamos de 22 asesores en total. Los sueldos de los asesores en esta institución van desde 45,000 pesos hasta 240,000 pesos. El monto total que se llevan estas asesorías al mes es de 3,840,000 pesos y al año estaríamos hablando de 46,080,000 pesos. Entre los asesores del MIVET nos llamó la atención ver a José Enrique Lois Malcún, quien aparece con un sueldo de 200,000 pesos mensuales, por el hecho de que, como ex gobernador del Banco Central por un año, en el periodo 2003-2004, fue jubilado por la Junta Monetaria con un sueldo de 450,000 pesos mensuales. Esa es parte de la lucha. Y la transparencia, la necesidad de la transparencia en las instituciones, de supervisar y darle seguimiento al gasto público de cada una de las oficinas del Estado. Eso debe de hacerlo la Cámara de Cuentas, eso debe de hacerlo la Contraloría, pero eso también nos toca a nosotros como sociedad civil hacerlo. Otro ministerio que está entre los primeros puestos de tener más asesores es el Ministerio de Cultura, donde encontramos 19 asesores y un asistente de asesor. Qué chévere saber que los sueldos van desde 21,850 pesos para el asistente hasta 220,000 pesos el monto asignado más alto. En total, este ministerio suma 2,596,850 pesos mensuales en asesores, que al año representan más de 31 millones de pesos. Una constante dentro de las mismas instituciones y comparando la nómina de una con la otra es que no hay sueldos estandarizados para los asesores, sino que, como hemos visto, hay desde los que ganan 40 y 50 mil pesos hasta los que ganan 300,000 pesos mensuales. Es a discreción del incumbente del ministerio o de la oficina, es a pura discreción y dependiendo del nivel de favores y dependiendo del nivel de amistad o de relaciones personales. Y eso debe ser regulado. La ley 105-13 es la ley general de salario en la República Dominicana. Lo que pasa es que es una ley poco respetada, poco observada. Tiene una serie de parámetros que en consonancia con los principios que rigen la administración pública, artículos 134 al 148 de la Constitución, bien pudieran servir para que no tuviéramos estos ámbitos discrecionales que lamentablemente se prostituyen y no hay entonces una escala a tono con la realidad que hoy por hoy plantean las leyes.
Hasta los programas de ayuda social tienen asesores. Supérate aparece con 11, con sueldos que van desde 125,000 hasta 200,000 pesos mensuales, que sumados llegan a 1.850.000 pesos y al año 22.200.000 pesos. Entonces, estimo que lo que pudiera ser atendible, reitero, deberá ser regulado por el Ministerio de Administración Pública. Yo creo que hay que especificar de manera particular, especial, quiénes califican para ser asesores y por qué no ponerle un tope a la capacidad que pudiera tener cualquier incumbente de considerar el tema de los asesores. En este renglón mencionaremos algunas instituciones que tienen menos de 10 asesores, pero es necesario referirnos a ellas, porque notamos que son instituciones pequeñas o que, aunque sean grandes, tienen unos cargos de asesores muy curiosos. En el caso de INAGUJA, cuya misión es promover y desarrollar programas académicos en la industria textil y fomentar la confección de prendas de vestir ejecutivas y operativas para impulsar el desarrollo económico, tiene 9 asesores con sueldos que van desde los 40,000 hasta los 110,000 pesos, para un total de 662,000 pesos mensuales. Hablamos de 7.944.000 pesos al año. El Ministerio de Trabajo tiene 9 asesores. Llama la atención que algunos de ellos están en departamentos tan complejos como Atención Ciudadana y el Departamento de Correspondencia y Archivo, con sueldos desde los 80,000 pesos a 145,000 pesos, sumando un total de 945,000 pesos mensuales para 11.340.000 pesos al año. Y eso es parte de la labor del MAP. En cada institución, dentro de su organigrama, debe existir el tipo, no solamente la cantidad, sino el tipo de asesor que cada institución puede requerir. Debería de ser así. Esperamos que caminemos hacia allá. El ITLA también tiene asesores, contamos 8, con sueldos desde 75,000 pesos a 145,000 pesos, para 822,000 pesos al mes. Esto es 9.864.000 pesos al año. Mientras que el Ministerio de la Juventud tiene 6 asesores, con sueldos que van desde los 60,000 pesos a los 130,000 pesos mensuales, para un total mensual de 540,000 pesos, que al año son 6.480.000 pesos. Nos llamó la atención ver que uno de los asesores está en el área de servicios generales. La contratación de asesoría en el país, que perfectamente pudiera ser una práctica propia de países en algunos ámbitos de la administración pública, requieren de algún servicio especializado, por eso digo una práctica propia y por qué no pudiera ser hasta normal, pero en República Dominicana lamentablemente, tradicionalmente eso se ha prostituido, porque hay personas que sin tener el perfil adecuado para presentarse, para desempeñar una labor especializada, aparecen como asesores de incumbentes de instituciones. Sin dudas, la contratación de asesores en el sector público debe regularse, pues si bien es cierto que tener asesores no es un delito y contar con los perfiles de alto nivel para una mejor gestión puede ser un plus, está claro que en el país no hay controles y se nombran perfiles a discreción de los incumbentes, sin un tope en cuanto a cantidad de nombrados, sin un estándar en cuanto a los sueldos asignados y en muchos casos se crean asesorías risibles e innecesarias que se llevan grandes tajadas del presupuesto del país, con lo que se pudieran resolver problemas puntuales. Si vemos que en junio del 2022 el presidente de la República inauguró el área de emergencia del Hospital de Padre Las Casas en Asua para beneficiar a más de 29,000 residentes de esa localidad con una inversión próxima a los 30 millones de pesos en la infraestructura y equipamiento, con los más de 72 millones de pesos que se destinan en un mes en asesores, se remodelarían más de 12 emergencias en zonas empobrecidas de nuestro país por mes. Entonces, sea usted el jurado.
Y ahora vamos a tener una entrevista con el viceministro de Administración Pública, el señor Eduardo Pimentel. ¿Por qué? Porque después de nosotros haber profundizado en este tema sobre los asesores, el Ministerio de Administración Pública tiene que plantear una posición de qué se está haciendo para poder manejar todo lo que es este tema de los asesores y qué planes se tienen para poder organizar lo que es la contratación de asesores o si en algún momento se va a regular este tema. Así que con nosotros, buenas noches, señor viceministro Eduardo Pimentel. Viceministro, ¿cuál es la cantidad de asesores que ustedes tienen confirmados en el MAT que están contratados en el Estado? ¿Qué cantidad tenemos? Sí, en primer lugar, permíteme definir para nosotros lo que es un asesor. Es un orientador, un asistente, alguien que da información para el desarrollo de proyectos y programas dentro de los órganos e instituciones públicas. Actualmente nosotros nos encontramos desarrollando el sistema de gestión integral institucional y migrando el sistema de administración de servidores públicos, con lo que actualmente no pudiéramos en este momento decir exactamente cifras específicas exactas, pero a través de los portales de transparencia de los distintos órganos y entes se puede visualizar la nómina que tiene cada institución, la cantidad de empleados, los cargos que tienen y los salarios que estos devengan, de manera que si se quiere tener una cantidad exacta, se puede ver en cada institución la cantidad de asesores que tienen desarrollando en los distintos programas y proyectos que se están ejecutando los asesores. ¿Traza el MAT algunas pautas para la contratación de asesores? ¿Hay algún marco que le diga a las instituciones cómo o un lineamiento para la contratación de asesores? Sí, nosotros hemos creado a través de nuestra página web un registro de asesores y consultores con la finalidad de establecer profesionales y especialistas en áreas específicas, misionales nuestras, de manera que las instituciones encuentren a través de ese registro de profesionales y consultores y asesores personal con el expertise necesario para el desarrollo de los procesos y programas que tenemos a cabo en cada institución. Esa base de datos tiene la importancia siguiente. Ese es un personal que ya ha sido en cierta medida verificado, que tiene el expertise y tiene el perfil necesario para desarrollar esas competencias. Además de eso, ese personal que es asesor y consultor, nosotros le damos entrenamiento en lo que se refiere a la ley orgánica de la administración pública y los distintos sistemas y reglamentos, de manera que son personas que tienen ya un amplio conocimiento sobre lo que es la materia de administración pública, a diferencia quizás de otro consultor o otro especialista o otro asesor que no ha pasado por ese proceso y no tiene un dominio de todos los aspectos normativos y reglamentarios que rigen la administración pública y la función pública. Los expertos que entrevistamos sugieren de que hay que trazar pautas para la contratación de asesores. Ustedes desde el MAT, ¿qué piensan? ¿Cuál es su posición ante este tema? ¿Hay que regular la contratación de asesores? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, fíjense que precisamente a raíz de eso es que hemos creado este registro de asesores y consultores para garantizarnos de que toda la persona que venga a desempeñar una función de asesora o de consultor reúna las condiciones necesarias para desarrollar una labor dentro de la función de administración pública. Nosotros, cuando estuvimos analizando las nóminas, nos dimos cuenta que había instituciones con 43 asesores, otras con 22, con 16, un alto número de asesores por institución. ¿Entiende que debe trazarse un tope en la cantidad de asesores permitidas para que una institución contrate? Bueno, la cantidad viene determinada por varios aspectos. En primer lugar, el plan estratégico que se elabora en cada institución, así como su programa operativo anual, determina la cantidad de proyectos y actividades que se van a desarrollar durante un año. Y esto hace que sea el elemento que defina qué cantidad en un momento determinado requiere una institución.
en un momento determinado una institución pudiera no requerir ningún asesor, ningún consultor, ningún especialista, porque no tiene un proyecto que requiera de relación externa a la institución, que con los mismos servidores de la institución pueden desarrollarse los proyectos. Ahora bien, quiero poner el ejemplo nuestro aquí en el Ministerio de Administración Pública, que estamos desarrollando varios proyectos. Un proyecto tiene que ver con la reforma y modernización, en la cual tiene que ver con aspectos normativos, aspectos de la macroestructura del Estado, donde tenemos varios consultores trabajando en ese proyecto, que son externos. También tenemos el programa de fortalecimiento de registro civil, que inclusive tenemos asesores que hemos contratado del exterior, extranjeros, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, para desarrollar ese programa de fortalecimiento. Actualmente nosotros tenemos unos 10 asesores en diversas áreas, en función de la naturaleza y la misión de la institución, desarrollando proyectos internos. Esos proyectos tienen una duración, en el caso del proyecto de fortalecimiento del servicio civil, es de 5 años, de manera que ahí tenemos contratado asesores por un periodo de 5 años. Hay otros que solamente tienen un periodo de 1 año, 2 años, y por ese tiempo se contratan. ¿Cuál entiende usted que sería ese límite y en qué se fundamentarían para ponerlo? O sea, ¿cuál sería el límite a contratar o el número recomendado? Bueno, lo que sí se ha hablado en otras ocasiones es que en función de las áreas misionales que tienen los organismos y entes, lo normal es que se trabaje una cantidad de asesores en función de esas áreas. Pero repito, todo va a depender de los programas y proyectos que se tengan en un momento dado. Nosotros, por ejemplo, en el MAR, para poner un ejemplo con la relación a la pregunta que me hace, tenemos 6 viceministerios con funciones misionales y sustantivas. Se pudiera decir que cada área misional nuestra, cada viceministerio, para desarrollar los programas que tiene, requeriría de un asesor, pero no necesariamente es así. Te mencioné 2 áreas que actualmente tienen asesores, las demás no tienen asesores contratados. O sea que todo esto va a depender mucho de los proyectos y programas que tengamos en desarrollo para establecer la cantidad que se requiere. Sí se ha hablado en otras ocasiones que de cada área misional se pudiera tener 1 o 2 asesores, pero eso, repito, va a depender de la magnitud, el alcance y el tiempo de los proyectos. Otro punto que a nosotros nos llamó la atención es que hay una diversidad en los montos de los sueldos, desde asesores que cobran 45,000 pesos hasta los que cobran 300,000 pesos. ¿Se puede estandarizar los sueldos de los asesores? Que se diga, bueno, tú eres asesor, tú ganas tanto. ¿Se puede estandarizar? ¿Y cómo se puede dar seguimiento para que haya transparencia y equidad en esos sueldos que se le coloquen o se les asignen a cada uno? Hay un aspecto que se debe tomar en consideración, que es el mercado laboral. Muchas veces usted necesita contratar un consultor que usted lo mira en función de las escalas salariales que tienen las instituciones, y ese consultor, con esa oferta que usted le hace económica, determina que por ese monto no puede dedicarse, por el tiempo que se dé el proyecto, a hacer esa labor. Es un problema de mercado, de cómo está cotizado esa labor de ese asesor, de ese consultor. Les voy a poner un ejemplo para que pueda tener una idea de lo que está pasando en el área de tecnología. Nosotros tenemos unas escalas salariales definidas para las instituciones, pero resulta que ahora mismo en el mercado la demanda de asesores y consultores en el área de tecnología tiene una gran demanda, y esos contratos y esos programas que se hacen con esos asesores actualmente crean unos nuevos montos, pero es fruto del mercado, lo que hoy se está cotizando con lo que está demandando ese sector. Y así como ese, hablo de tecnología, hablo de los demás sectores profesionales y áreas especializadas. Siempre el rumor público ha planteado de que hay muchos asesores que hacen muy poco o que no hacen nada. Entonces, en ese sentido, ¿se tendría una exigencia de que el asesor
tenga que presentar un informe del trabajo que hace, de los proyectos en los que asesora a las instituciones públicas. ¿Cómo se le daría seguimiento a esto para que haya eficiencia en el trabajo que hacen o que deben realizar los asesores? Sí, miren, hay un sistema nuestro de evaluación de desempeño institucional, donde cada empleado debe presentar su informe anual de desempeño, de manera que todos estamos obligados a hacer esa presentación de esa evaluación de desempeño para que cumplir con una normativa que establece los sistemas de seguimiento y monitoreo de la evaluación del personal. De manera que todos, a través de ese sistema, estamos comprometidos a presentar esa evaluación de desempeño institucional. Hasta ahora, ¿valida el MAC el trabajo que hacen los asesores? ¿Tiene algún mecanismo para dar seguimiento, para darse cuenta si en verdad están rindiendo la función para la cual fueron contratados? Sí, se tiene un sistema de evaluación de desempeño institucional que las instituciones deben aplicar y son responsables de aplicar anualmente y calificar los trabajos que realizan todo el personal, incluyendo los asesores. Viceministro, ¿valida usted el hecho de que los asesores tengan que tener un perfil específico? Es decir, para la asesoría que van a realizar, que sean personas con un currículum, con unas cualidades y una experiencia específica. Los asesores todos se contratan precisamente por sus especialidades. Si yo requiero de una labor que tiene que ver con el área de tecnología, pues lógicamente los especialistas que contratamos para el área de asesoría tienen que ser especialistas en el área de tecnología. Si tiene que ver con infraestructura, si tiene que ver con algún área de especialización de la misión institucional, pues tiene que tener a alguien que labore, tenga experiencia, su currículum, su perfil y sus estudios y su formación acorde a la función que tiene que asesorar, asistir, brindar apoyo para el logro de los programas. Normalmente se ha dicho o se ha comentado que el Estado y sus infraestructuras físicas muchas veces son descuidadas porque no se le da el mantenimiento debido, y precisamente por eso es parte a veces de contratar profesionales, asesores que contribuyan al mantenimiento, la mejoría, la renovación de esas infraestructuras que existen en el Estado. En su opinión, ¿cómo pudiera mejorar esta situación de los asesores para poder tener una mayor eficiencia del gasto público? ¿Qué planes tiene el Ministerio para poder solucionar este problema que hemos tenido por décadas en nuestro país? Sí, debo referirme de nuevo a lo que decía al principio, del plan estratégico y al mismo plan operativo. O sea, anualmente las instituciones definen unos proyectos, definen el desarrollo de actividades que en busca de la mejoría de los procesos, en busca de un mejor servicio hacia el ciudadano. Y muchas veces el día a día del servicio en las instituciones no le permite dedicar tiempo a verificar los reglamentos, a revisar las normativas, a revisar la simplificación de los trámites que se hacen en una institución. Entonces, ese asesor que va a estar a tiempo completo laborando, acompañándonos, orientando al personal que le hace la actividad operativa, nos va a ayudar a que en poco tiempo, en un breve tiempo y en las metas que nos hemos propuesto, podamos cumplir con esos objetivos del desarrollo de un reglamento, de un programa o de un proyecto. ¿Tienen pensado medidas a corto plazo para poder eficientizar el gasto público en este tema de los asesores? ¿Se han reunido en el Ministerio de Administración Pública para buscar estrategias y soluciones? Sí, indudablemente. Nosotros estamos, dentro del proyecto de reforma y modernización, estamos precisamente revisando la macroestructura del Estado, la conformación de las estructuras organizacionales, porque es responsabilidad nuestra velar por la organización y el funcionamiento de las instituciones públicas. De manera que eso nos está llevando a que cuando revisemos cada estructura
verifiquemos cómo está estructurado los servidores públicos de esa institución y determinar en muchos casos si el personal que está dedicado a la labor de asesoría se corresponde con los requerimientos, los gastos de nómina y todo lo que tiene que ver con esa institución. Estamos precisamente desarrollando ese proyecto de reforma y modernización ahora mismo y precisamente estamos revisando la macroestructura de los sectores que conforman la administración pública. Ahí vamos a determinar realmente si la carga de trabajo que tenemos para las instituciones es la que se corresponde. Bueno, pues muchas gracias. Hemos escuchado al viceministro de Administración Pública, el señor Eduardo Pimentel, quien nos ha dado su posición sobre este tema tan importante de la contratación de asesores en las instituciones públicas. Así que gracias por darnos esta entrevista y poder aclarar y llevarnos luz sobre cómo pudiera mejorarse esta situación. No, gracias a ustedes realmente. Es muy importante a veces presentar sobre la administración pública las diferentes vertientes y acciones que se dan dentro de la administración pública, porque mientras mayor conocimiento los ciudadanos tengan de la administración pública, más transparente, más garantía de democracia y cumplimiento de nuestro deber como administración pública. Gracias a ustedes por permitirnos dar estas informaciones y nos ponemos a su orden para cuando sea necesario y cuantas veces lo requieran, nosotros hablar sobre los temas de administración pública, de manera que la ciudadanía tenga un amplio conocimiento de lo que es la administración pública y la función que nosotros desempeñamos como servidores públicos. Buenas noches.